El motivo de mis lágrimas era mi hija. Ella se desordenó con malas amistades. Ella estaba involucrada en cosas muy feas, muy desordenadas. Se iba a meter a los antros. Llegó un momento en que estuve a punto de golpearla con un palo. Yo estaba muy enojada con ella por cómo no me oía, no me obedecía. Y ahí yo, la verdad, estaba de verdad desesperada porque ella me escuchara, porque ella no copiara la manera de vida que yo tuve. Yo me relacionaba con gente más joven que yo, tomábamos, hacíamos fiestas en mi casa, reuniones ahí, y ella se asociaba, o sea, le gustaba convivir en eso. Estábamos tomando todos y ella jugaba con nosotros y estaba ahí, pero le daba yo muy mal ejemplo. Y cuando ella tuvo edad, obviamente las amistades y todo, ella se empezó a desordenar también. Ella empezó, no sé si tomó, porque ella nunca me lo ha dicho, de fumar, sé que fumaba, pero solo ella sabrá que todo el desorden que ella vivió. Tenía comportamientos muy rebeldes. Ella se vestía muy desordenada, a veces se peinaba, a veces no, se rayó toda la ropa. Yo me enojaba mucho y ella se jaloneaba conmigo. Ella se empezó a escapar. En las noches llegaba muy tarde y por más de que yo quería que ella me hiciera caso, yo lloraba y me desesperaba porque yo decía, no quiero el mismo futuro que yo viví para ella. No quiero esa vida de desorden, de vicio. No quiero ese futuro para ella. Poniendo toda mi fuerza y mi fe en que Dios iba a tomar a mi hija para él. Determiné que ella iba a ser limpia de todo eso porque las personas la buscaban mucho porque sabían que era una buena persona, era una buena niña. Entonces el verla de un momento a otro transformarse así, desordenarse, todos decían, no, pero ella no es para eso, no es para estar así, no debería de portarse así. Y yo puse todas mis fuerzas. Hoy mi hija es totalmente transformada, es un ser humano nuevo, muy buena relación que tenemos ella y yo, es una gran amiga mía, es más bien la mejor amiga que tengo. Ella ya es mamá, ella ya se casó, tiene 2 niños y es pues la dicha de mi vida. Es mi única hija y como si tuviera 20. Como madre el día de hoy me siento realmente pues muy agradecida, muy honrada porque tengo una hija que Dios sí tomó para él y la educó él y es un ser humano al cual me encanta y admiro mucho.